Esta es la historia de la monja, una historia que no podemos verificar, pero que ha estado en el mito urbano desde hace mucho tiempo en un pueblo de los Andes, en un país latinoamericano. Se cuenta que una adolescente llamada Sandra Díaz estudiaba su bachillerato, una excelente estudiante, además muy hermosa, pretendida por muchos de sus compañeros, entre los de su edad y de mayores también. Sandra venía de una familia de clase media, de esas familias de clase media como son en los pueblos, que tienen buenas comodidades y que pueden pretender y darle a sus hijos un buen futuro. Y Sandra tenía algunas ideas sobre ello. Entre esas ideas estaba estudiar después de terminar el bachillerato, pero una serie de sucesos la llevarían a tomar una decisión algo lejos de lo que era su personalidad, por lo menos al principio. Como les he dicho, Sandra era conocida por ser bastante extrovertida, una muchacha muy popular tanto del pueblo como en su colegio de bachillerato. Frecuentaba fiestas, era bastante alegre y además era pretendida por multitud de muchachos. Sebastián, un muchacho de 18 años, estaba perdidamente enamorado de Sandra. Sebastián, a diferencia de Sandra, venía de una familia muy humilde que vivía en la zona rural del pueblo. Sebastián iba todos los días al colegio bachillerato en una mula que su padre o su familia le prestaban para que pudiera llegar y de forma oportuna y cumplir con sus labores académicas. Sebastián, un niño bastante inteligente, jovial y también muy extrovertido, se acercó a Sandra por primera vez, siendo él un estudiante del otro curso del grado 11, es decir, del último año de bachillerato. Al principio fueron muy buenos amigos. Digamos que fue una amistad floreciente. Poco a poco, Sebastián supo ganarse el corazón de Sandra hasta conquistarla. Eran una pareja, o fueron una pareja muy conocida en el pueblo, tanto que era la envidia de muchos y de muchas. Llegó la graduación y Sandra se perfilaba para ir a la universidad, mientras que Sebastián aún no tenía muy claro qué sería de su futuro. La adolescente, quien tenía pensado estudiar derecho o psicología, visitó la ciudad por primera vez, donde su tía Carlota, y fue allí, por medio de su tía, que conoció la religión católica, una religión que si bien es la más profesada en Latinoamérica, no era del tanto en la familia de Sandra. Es decir, sí iban a misa de vez en cuando, pero ella, Sandra, nunca se sintió atraída hacia las cuestiones religiosas. Pero su tía Carlota, como
forma de tributo o de pago, le exigía que la acompañara todos los domingos en la misa que se ofrecía a las 7 de la mañana en el barrio, en la parroquia del barrio. De igual forma, la misa que se ofrecía en horas de la noche. Doña Carlota era una señora de temple bastante duro. Era la hermana de la madre de Sandra. Era una señora con un carácter bastante fuerte, disciplinada y de esas personas que se proponen y logran las cosas en su vida. Efectivamente, era una persona de negocios, de pequeños negocios, pero disfrutaba bastante su buen auge económico. Por tanto, no le exigía nada económico a la familia de Sandra, además de ser familia. De igual forma, lo único que ella pretendía es que ésta la acompañara en las actividades religiosas. Así fue transcurrir el tiempo. Sandra no logró entrar a la universidad por un pequeño impasse que tuvo, pero decidió quedarse en la ciudad otro par de meses. Todo parecía transcurrir de una forma bastante tranquila al principio. Su tía Carlota sufría de unas dolencias en las noches. Por tanto, le había enseñado a rezar el rosario a Sandra. Y cada vez que Carlota tenía estos dolores de cabeza, dolores de espalda, en los pies hinchados, exigía a su sobrina que le rezara el rosario varias veces. Esto era reconfortante para ella y ayudaba a calmar un poco la situación. Con el tiempo, Sebastián, su antiguo novio, iba a la ciudad de vez en cuando, pues no quería dejar que el amor se apagara y que la relación fallara, aunque sabía que ya las dificultades eran bastante grandes. Una relación a distancia, por lo general, termina socavándose en algún momento. Sandra consiguió un empleo, precisamente en un almacén de artículos religiosos, uno de los negocios de su tía. Su tía había enfermado un poco, así que decidió incluir a su sobrina como empleada de ventas en los negocios. Y como Sandra tenía bastantes habilidades con la contabilidad y con los números, entonces era muy útil para esto. Al principio, el trabajo y los cuidados de su tía ocupaban la mayor parte del tiempo, además de tener que visitar e ir todos los domingos a la iglesia, tanto en horas de la mañana como en horas de la noche. Sandra empezó a tener sueños extraños desde el momento que empezó a trabajar en el almacén. Soñaba que una mujer dulce, angelical, le decía que debía servir a Dios. Otras veces era un niño o una niña, niños de cabellos dorados y ojos grisáceos o negros, blancos, de labios rosados, tez algo pálida, vestidos de blanco. Al principio eran sueños inofensivos. Al principio eran sueños a los que ella no les daba alguna importancia. Entonces simplemente continuaba con sus labores diarias.
Una vez, cuando su tía estaba enferma, Sandra decidió dar un paseo por el barrio, tratando de coger un poco de aire y tomar respiro, pues las inscripciones a la universidad estaban muy cerca y debía decidir qué hacer con su futuro. Fue así que en estas caminatas se encontró al párroco de la iglesia a la que ella asistía regularmente los domingos, y después de tener una conversación, le contó a este de los sueños que estaba teniendo. Este le dijo que Dios tenía formas misteriosas de comunicarse. Le contó sobre múltiples monjas, sobre todo el proceso y grandes personajes de la historia religiosa en la Iglesia Católica que habían tenido o habían empezado de ese proceso. Fue así como nació en Sandra la semilla de querer hacer parte de esta institución. Luego de meditarlo muchas veces, decidió que entraría a un convento. El párroco, el señor Ramón, le había explicado cómo era el proceso e incluso tenía la forma de recomendarla para que esto fuera exitoso. Sandra al principio lo comunicó a sus padres y a su novio. Su novio no lo podía creer, pues esto significaba que la relación se acababa de un tajo, es decir, ya no era por la distancia, esta vez era porque este nuevo paradigma no permitiría que una relación se pudiera continuar. En tanto, su familia no aceptaba al principio que ella tomara esas riendas, pues tenían la esperanza de que se casara, tuviera hijos, pero sobre todo que fuera una mujer profesional. El auge de mujeres profesionales en el país era cada vez más y querían que ella hiciera parte de ello. El tiempo pasó y por fin Sandra decidió entrar al convento y empezar su vida religiosa. Su familia lo terminó aceptando, al fin y al cabo sería el futuro de ella y terminaron respetando la decisión. Pasó el tiempo y Sandra hizo todo el proceso para ser monja. Más o menos pasaron 5 años. Durante esos 5 años siguió teniendo las alucinaciones y sueños, pero habían cambiado un poco, quizás algo perturbadores. Muchas veces esa mujer que se le presentaba vestida de blanco junto a los niños la miraban con ojos de fuego, tomaban una daga y luego la pasaban por su cuello. Sandra despertaba completamente agitada. No entendía ese tipo de sueños y ya los sueños no quería contárselos a las personas, ya no parecían nada benévolo. Hasta que un día se animó y se lo contó a la Madre Superiora. Esta, al ver que era algo tan perturbador y recurrente, decidió darle una licencia a la monja para que visitase a su familia y descansara un tiempo. Pensaba que podría ser algo del estrés. Sandra se dirigió nuevamente a su pueblo a visitar a su familia y fue recibida por sus amigos, familiares, conocidos, y disfrutó la estancia al principio. Pasó el tiempo y fue siendo invitada muchas veces o seducida por los antiguos compañeros,
aquellos enamorados que nunca pudieron obtener su amor. Pero Sebastián, ese viejo amor que antes estaba pendiente, estaba completamente ausente. No se le veía por ningún lado y muchas veces la misma Sandra se preguntaba qué era de la vida de aquel muchacho. Las alucinaciones continuaban a pesar de estar nuevamente con su familia y estar más descansada. Si bien solamente eran sueños, esta cuestión onírica la tenía perturbada y no la dejaba estar tranquila. Así que se dirigió hacia el párroco de la iglesia del pueblo, que era amigo de la familia, y le comentó los sucesos. Este le dijo, así, completamente de una forma anormal, sin ni siquiera asombrarse, de que se trataba de un demonio que la estaba molestando, que la estaba acechando y que poco a poco, o tarde o temprano, llegaría a su vida de forma material, de forma física, a tentarla. Así que simplemente le recomendó a Sandra que se encomendara a Dios y que elevara sus plegarias. Un domingo cualquiera, Sandra salió a pasear muy tempranas horas de la mañana. El pueblo, que siempre había estado bastante solitario a esas horas, caía una pequeña llovizna, por lo que Sandra se vio completamente aislada hasta que sintió que una persona, unos pasos, la acechaban. Se asustó tanto que caminó un poco rápido, incluso corrió hasta las orillas del río y se escondió detrás de una roca. Cuando pensó que el peligro o la persona ya había pasado, sintió que alguien le habló y le tocó por la espalda. Sandra, soy yo, Sebastián. Sandra, completamente sorprendida y asustada, no lo podía creer. Al principio, simplemente quiso abrazarlo y saludarlo, pero el hombre que tenía enfrente era un hombre completamente diferente. Sus ojos emanaban dolor, rabia, resignación. No podía entenderlo. Este se abalanzó sobre la pequeña monja y la estranguló con sus propias manos, dejándola en el río. Lanzó su cuerpo al río para que éste flotase y se perdiera y no pudiera ser encontrado. Pero no fue así. Al cabo de unas horas, la noticia le dio la vuelta al pueblo. La monja había sido encontrada muerta, estrangulada. Se decía que ahogada, pero después, según la autopsia, se pudo determinar lo que había sucedido. Ahí acabó la vida de la monja Sandra. Pasaron los días y Sebastián, que vivía aún en la zona rural, completamente solitario, lo hacía sin remordimiento, pues sentía dolor por lo que había hecho, pero nunca pudo superarlo y era la única forma que pudo expresar ese dolor y esa rabia, asesinando a su amada. Sebastián empezó a sentir la presencia de Sandra todas las noches al dormir. Sentía que ésta lo llamaba
y le hablaba al oído. Al principio pensó que era una bruja, ya que este era muy supersticioso y creía en estas. La mayoría de las noches, casi siempre a las 2:30 de la madrugada, sentía que alguien subía a su cama y lo acariciaba. Le acariciaba el rostro, le acariciaba su cara, sus pechos y su cabello, y luego él despertaba asustado, buscando quién estaba, pero sabía que él estaba completamente solo. Estaba completamente perturbado, no aguantando lo que estaba sucediendo. Sebastián fue hasta la misma policía y confesó el crimen. La policía simplemente lo apresó y dentro de la cárcel fue juzgado de una forma tan burda, tan cruel, que intentaron asesinarlo, y la moral y otro tipo de pensamientos negativos hicieron que se terminara suicidando con un cordón de zapatos dentro de la misma celda. Tiempo después, en el colegio donde Sandra se graduó del bachillerato, hicieron un homenaje para ella. Crearon un busto, además de que quedó completamente retratada, un retrato, un cuadro de cuando aún era estudiante y cuando ya era monja. En ese cuadro estaban partido por la mitad, con ambas fotografías. Los nuevos alumnos miraban las fotografías y muchas veces algunos contaban o contaron que si se veía esta fotografía, sobre todo a la fotografía de la monja y luego a la muchacha que se graduó, sentían que esta era completamente viva, que la mirada era completamente real y sobre todo a quienes eran del género masculino y se sentían atraídos por la belleza de la monja sin saber que ya estaba muerta, o que en sus pensamientos más burdos tenían alguna alucinación o fantasía sexual con esta, eran visitados cada noche. Sandra los visitaba. Siempre estaba la misma hora, 2:30 de la madrugada. Y estaba ese ente, una persona, al borde, a orillas de la cama, acariciando el cabello, susurrando su nombre y haciendo plegarias a Dios. La situación se volvió muy recurrente dentro de los jóvenes del pueblo, sobre todo en aquellos que habían tratado de seducirla. Todos y cada uno de ellos, al dormir, 2:30 de la mañana, sentían la presencia de la monja que les susurraba al oído: Hola, Dios está contigo. Sentía sus manos acariciando su rostro, su cabello, pero sobre todo acariciando su garganta, y muchas veces sentía como los apretaba fuertemente por la garganta, sintiendo un peso enorme encima de ellos, sintiendo la fuerza de alguien que trataba de estrangularlos hasta despertar. La historia empezó a comentarse por todo el pueblo.
de jóvenes que estaban supuestamente endemoniados o molestados por brujas, pero el párroco sabía que no eran ningunas brujas, sabía que se trataba del alma perturbada de Sandra. Sabía que además de esa alma había un demonio y que este demonio estaba tomando el lugar, la presencia de la monja a través de ella, yendo hacia todas esas personas que miraban su rostro enmarcado en aquel cuadro que estaba en el colegio. Otras veces, unas personas que venían de fiesta y pasaron muy cerca de donde estaba el río, divisaron a lo lejos a una mujer vestida de blanco que estaba sobre una roca y que les hacía unas señas, como diciendo, vengan, vengan. Esas personas se acercaban y cuando se acercaban desaparecía la mujer vestida de blanco y la buscaban. ¿Para dónde se fue? Y luego, cuando se iban durante todo el camino, sentían que alguien los seguía y era una monja vestida completamente de negro, de ojos oscuros, que prácticamente flotaba, haciendo que muchas veces estas personas corrieran, se desmayaran o incluso quedaran completamente estupefactas del miedo. Todos le temían a la monja, estaba por todos lados. Para que ella te visitara, solo bastaba mirar cualquier foto de ella, de cualquier cuadro, pasar por el río, por donde fue asesinada. El simple hecho de pensarla, de saber de su existencia, como que escuchar esta historia, de saber que Sandra, la monja, está por ahí, podría ser visitado hoy, cualquier día, en la madrugada, casi siempre entre las 2 y 2:30. Allí estaba ella, contemplándote, mirándote, susurrándote al oído, hola. Así pasó mucho tiempo. Muchas personas terminaron en el manicomio. Otros simplemente no se supo más de ellos. Pero el pueblo no volvió a ser igual. Ni siquiera haber retirado los cuadros, las fotos de Sandra pudieron o pudo hacer que los sucesos dejaran de pasar, porque todavía siguen pasando.